Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, Rocío. Espero que estés muy bien. Vamos eh, pues a iniciar, ¿verdad? La otra compañera avisó que no, no se iba a poder conectar eh, por un compromiso que tenía, ¿verdad? Entonces, por eso solo estás tú acá, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar de lleno a, a temas de química, pero son temas universitariamente son am, eh, son temas de química 2, ¿verdad? Porque lo anterior que hemos visto es de química 1 y ahorita aquí esto ya es directamente de, de química 2, ¿verdad? Entonces, vamos eh, vamos a ver de qué se trata. Bueno, creo que mi otro dispositivo se desconectó, que a veces mi tablet. Bueno, entonces, eh, primero vamos a ver una pequeña introducción a la nomenclatura de química, para que esto es importantísimo para poder entenderlo, debido a que si no se tiene conocimiento de esto a la hora de realizar una nomenclatura o formar eh, una nomenclatura, se puede llegar a cometer ciertos errores, o la forma de comprensión puede ser un poco muy baja, o puede ser nula. Por esa razón hay que saber cuál es la función de, de, de un número de oxidación. Bueno, entonces los números de oxidación es una carga aparente que adquiere un átomo cuando se une a otro, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Dos elementos, ¿verdad? Se forman para unirse, se unen para formar un nombre, ¿verdad? Un solo nombre, ¿verdad? O para formar una, una molécula, ¿verdad? Eso es lo que se hace, ¿verdad? El número de oxidación sirve es el que ayuda a formar el nombre de una nomenclatura, ¿verdad? O sea, de eso depende, ¿verdad? Y hay algunas condiciones que hay que utilizar para poder sacar los números de oxidación. Obviamente, si uno sabe sacar los números de oxidación bien, con la ayuda de la tabla periódica, obviamente, ¿verdad? O sea, aquí no nos vamos a sacar nada de la mano, ni hay que aprenderse nada, simplemente es la ayuda de la tabla periódica y saber cómo hacerlo. De ahí en adelante, a la hora de formar una nomenclatura, pues no va a ser nada difícil, ¿verdad? Bueno, cosas a tener en cuenta: los elementos sin reaccionar siempre tienen carga igual a cero. Bueno, en este caso hay estos elementos, su carga es neutra, ¿verdad? No, no tienen una carga positiva o negativa, son neutros, ¿verdad? Y aquí viene una de las cosas más importantes a tener en cuenta para poder encontrar los números de oxidación de dos o más elementos, ¿verdad? Que vamos a formar la carga neta de una molécula, y eso siempre va a tener que dar cero, ¿verdad? Por ejemplo, acá estos dos, ¿verdad? Los números de abajo son subíndices que traen, bueno, que en este caso traen, ¿verdad? Pero los números de arriba son números de valencia, o son números de oxidación que vienen en la tabla periódica, ¿verdad? Pero cómo saber que esto tiene validez. Bueno, lo voy a decir de una vez, aunque está en la otra diapositiva, pero la carga, el número de oxidación del oxígeno como tal, ¿verdad? Es -2, o sea, jamás va a cambiar, ¿verdad? El número de oxidación del hierro, si no estoy mal, creo que está en el grupo 3,
creo que también siempre va a ser 3, me parece, creo. Vamos a ver. No, tiene dos números de oxidación, mentí. Bueno, ahora, ¿por qué sé yo que el número de oxidación del hierro es 3? Porque si quiero formar una carga neta tiene que dar 0. Acá si multiplico 2 por menos 2 por 3, esto es menos 6. Y pues aquí dice 2, entonces tendría que multiplicar un número que al multiplicarlo por 2 me dé 6 positivo, para que me dé 0 a la hora de hacer la resta, me dé 0. Por esa razón acá utilicé el 3, porque el hierro como lo podemos ver acá, vamos a agrandar un poco esto por acá. El hierro tiene 3 números de oxidación, que son estos numeritos que están en negro, ¿verdad? Son números de son 3 números de oxidación, ¿verdad? ¿Cuál usar? La que me sirva para formar la carga neta, que tiene que ser equivalente a 0. En este caso, acá utilizamos 3 porque tiene que dar 6, y 6 menos 6 da 0. Esa es la regla. La carga neta de dos elementos sí o sí tienen que dar equivalente a 0. No pueden dar 1 o 2, nada. Tiene que dar eso equivalente a 0. La carga, el número de oxidación del oxígeno siempre va a ser de menos 2. Solo cuando el oxígeno está del lado izquierdo es 2 positivo, es más 2, pero de lo contrario, más cuando es nomenclatura de óxidos, siempre su número de oxidación es de menos 2. Bueno, pero eso solo era como algo para mencionar. Ahorita vamos a ver más ejemplos sobre esto. Y acá, bueno, otras cosas a tener en cuenta que son bien importantes. El hidrógeno tiene 2 números de oxidación, 1 y menos 1. Cuando se utiliza 1 positivo cuando es hidrógeno, y se utiliza menos 1 cuando es un hidruro, eso también es una nomenclatura, ¿verdad? Entonces se utilizan en diferentes casos. Normalmente cuando se utiliza menos 1, el hidrógeno está del lado derecho, y cuando se utiliza 1, el hidrógeno está del lado izquierdo. Quiero ver, si no estoy mal, creo que el número de oxidación más 1 del hidrógeno se utiliza cuando se trabajan sales binarias, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene que hacer. Ahora, el oxígeno también tiene 2 números de oxidación. En este caso puede llegar a variar, ¿verdad? Dije que 2, menos 2 y 2, pero me equivoqué. Puede llegar a variar. Puede ser que en algún caso el número de oxidación del oxígeno sea menos 2, que en la nomenclatura de óxidos normalmente la mayoría de veces es menos 2, y vamos a ver, y en algún caso extraño también puede ser menos 1. ¿Cuándo utilizar menos 2 y cuándo utilizar menos 1? Bueno, dependiendo de la carga neta que me dé, ¿verdad? Entonces la carga neta que dé, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí multiplico menos 1 por 2, eso me va a dar menos 2. Acá tiene que dar también 2 positivo, entonces el número de oxidación del potasio es 1, ¿verdad? Debido a que el potasio está en el grupo 1, ¿verdad? En la primera fila, y su número de oxidación, que no cambia, también va a seguir siendo 1, ¿verdad? En los grupos, quiero ver, 1, 2, 3, 13, creo, los números de oxidación son únicos, o sea, solo tienen uno solo, ¿verdad? Y en los demás casos tienen más de un número de oxidación. Bien. Las 4 cosas a tener en cuenta. Una quinta sería esta, ¿verdad? Que los metales del grupo 1 siempre tienen carga de 1, o su número de oxidación es 1, ¿verdad? Los del grupo 2 siempre tienen carga de 2, de más 2. Los del grupo 13 tienen carga de más 3, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea que sus números de oxidación, los elementos del grupo 1, o sea, los elementos de acá, su número de oxidación es 1. En
del grupo 2 o de la columna 2, su número de oxidación es 2, y del grupo 13 o de la columna 13, su número de oxidación sí o sí es 3, es de más 3, ¿verdad? De ahí los demás puede que tengan más de, no pueden, tienen más de un número de oxidación, ¿verdad? Los elementos del grupo 17 cuando son aniones siempre tienen carga de menos 1, ¿verdad? Eso quiere decir que cuando están, quiero ver, vamos a están del lado derecho, a eso se le llama aniones, ¿verdad? Su número de oxidación es de menos 1. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? El cloro y el... Ay, ya se me olvidó cómo se llama el otro, pero vamos a ver... el sodio. Bueno, el sodio está en el grupo 1, su número de oxidación es 1. 1 por menos 1 por 1 es menos 1. 1 por 1, porque acá no hay número, es 1, y 1 menos 1 es 0. Nada más. Con estas cosas a tener en cuenta se pueden sacar los números de oxidación, ¿verdad? Entonces ahí no hay, o sea, no va a haber mucho problema con eso, ¿verdad? Y ahora, pasémonos a ejemplos, ¿verdad? Vamos a ver moléculas diatómicas, o sea, son solo dos elementos. Entonces vamos a encontrar la carga neta, ¿verdad? O sea, vamos a encontrar los números de oxidación de estos dos, ¿verdad? Cuando sus subíndices son 2 y 3 respectivamente, ¿verdad? ¿Qué número de oxidación tienen los elementos? En este caso el oxígeno, como el oxígeno está del lado derecho, que es un anión, su número de oxidación va a ser menos 2, ese no va a cambiar. Pero el número de oxidación del aluminio, ¿verdad? Según la tabla periódica, vamos a ver dónde está el aluminio. Acá está. Está en el grupo 13, ¿verdad? Su número de oxidación es único, o sea, es solo 3, ¿verdad? Entonces va a ser, su número de oxidación va a ser de más 3, ¿verdad? Acá hacemos una multiplicación, ¿verdad? 3 por 2 es 6 y menos 2 por 3, eso es menos 6, y eso me va a dar 0. O sea, yo ya sé que los números de oxidación de los dos elementos cuando sus índices son estos, ¿verdad? Son 3 y menos 2. Bueno, específicamente, ¿verdad? Ahora acá tenemos el cloro. El cloro, como está del lado derecho, no está del lado izquierdo, su número de oxidación es menos 1, ¿verdad? Y el bario, o el boro, creo que es, no recuerdo. Vamos a ver. No, es el bario, ya me recuerdo. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está el bario, ¿verdad? Su número de oxidación es de 2, ¿verdad? Solo es único. Lo voy a acercar. ¿Verdad? Y ahí está. Es de 2, ¿verdad? 2 por 1 no hay número, entonces se toma como 1, y menos 1 por 2 es menos 2, ¿verdad? Y 2 menos 2 es 0, carga neta 0, ¿verdad? Eso se hace siempre, ¿verdad? Y cuando uno agarra práctica con esto, a la hora de formar una nomenclatura es más es mucho más sencillo. Muy bien, ¿alguna duda que tengas? Todo bien. Y esta tabla es la tabla periódica de Sargent-West, que por cierto la publiqué en Classroom cuando vimos el tema de la tabla periódica. Ahí está, ¿verdad? Esa es tuya, cuídala, no la compartas con nadie, porque esta me la compartieron en la USAC y pues tiene copyright. Se supone que no la puedo compartir, pero es muy buena, es una de las mejores. Es digital, existe la física, la tabla periódica de Sargent-West, física existe, pero normalmente solo la venden en las librerías Progreso.
fue lo que dijo el IC. Es muy buena esta, me gusta bastante la verdad. Entonces me sirve para, acá tengo la mía física, pero y nada más. Bueno, ahora tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Ahora tenemos casos malos o sea, errores que no se tienen que cometer, ¿verdad? Tenemos C, que es carbono, y oxígeno, ¿verdad? Acá el número de oxidación del oxígeno está del lado derecho, es -2, hasta aquí se especifica, ¿verdad? El subíndice del oxígeno es 2, la verdad es que siempre vaya a ser 2, puede ser 2, 3, 4, 5, etc. Aquí tenemos el carbono, la carga, el carbono, su subíndice es 1, pero su número de oxidación, bueno, aquí está escrito 2, ¿verdad? Pero 2 por 1 es 2, ¿verdad? Y -2 por 2 es 4, y 2 menos 4 es -2, se supone que la carga neta tiene que dar 0. Entonces el número de oxidación del carbono aquí, por lo menos aquí, no es 2, ¿sí? Si nos vamos a la tabla periódica, bueno, acá, ¿verdad? Los posibles números de oxidación que se pueden utilizar en el carbono son +4, -4 y 2, ¿verdad? Entonces en este caso, como vamos a utilizar el +4, dice acá, ¿verdad? Si utilizara -4, entonces aquí -4 por 1 da -4, y -4 menos 4 da -8. No me daría, entonces no puedo utilizar -4 ni tampoco puedo utilizar 2. Tengo que utilizar +4, 4 por 1, 4, y -2 por 2, eso es -4. 4 menos 4 es 0, ¿verdad? Nada más. Acá pues tenemos el otro, el hidrógeno, su número de oxidación, como está del lado derecho, es -1, ¿verdad? -1 por 2 da -2, y acá necesito que el calcio, sodio creo que es, no sé, calcio, necesito que el número de oxidación, bueno, para poder formar la carga neta sea 0, a la hora de multiplicar me tiene que dar 2, entonces si su subíndice es 1, pues lógicamente el número de oxidación es 2. Hay que ver si el calcio, según la tabla periódica, ¿verdad?, tiene número de oxidación 2, ¿verdad? Porque ese también es una condición. O sea, si yo utilizo un número que al multiplicarlo me dé algo y la carga neta da 0, pero en la tabla periódica los posibles números de oxidación nada que ver, puede haber problema con eso, ¿verdad? Como el calcio está en el grupo 2 o en la columna 2, bueno, su número de oxidación es 2, ¿verdad? Nada más. Acá tenemos el otro, ¿verdad? Número de oxidación del oxígeno por estar del lado derecho, -2, subíndice 2, ¿verdad? Potasio, subíndice 2. El potasio está en el grupo 2, entonces está en el grupo 1, entonces su número de oxidación es 1, o sea, tiene un solo número de, acá está, ¿verdad? No, un solo número de oxidación, nada más. Entonces acá, bueno, perdón, en este caso, no me di cuenta, no vi esto. En este caso, el número de oxidación del oxígeno no puede ser -2, porque -2 por 2 da -4. El potasio tiene un solo número de oxidación que es 1, y 1 por 2 da 2, entonces 2 menos 4 da -2. Entonces, en otras palabras, aquí sí hay obligación de utilizar el número de oxidación -1 del oxígeno, ¿verdad? Entonces por esa razón se utiliza eso ahí, para que la carga neta de 0, ¿verdad? -1 por 2 da 2, -1 por 2 da -2, y 2 menos 2 da 0, ¿verdad? Y ahí está. Son cosas que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, hay que tomar en cuenta para no cometer errores a la hora de la nomenclatura. En todas las nomenclaturas, óxidos, hidróxidos, hidruros, carburos, sales binarias, el número de oxidación es, por decir así, vital, clave para las nomenclaturas, ¿verdad? Si los números de oxidación están de manera incorrecta, las nomenclaturas van a estar escritas de manera incorrecta, ¿verdad?
Entonces, y pueden haber errores ahí, ¿vale? Nada más. Ahora, entonces acá tenemos moléculas triatómicas. ¿Qué pasa cuando hay 3 elementos? Claro, esto no es, o sea, una nomenclatura no es que se vaya a formar así, ¿verdad? Pero sí hay moléculas triatómicas, o sea, son 3 elementos, ¿verdad? Es igual, la carga negativa, la carga neta, perdón, me tiene que dar 0. Entonces acá, número de oxidación del oxígeno, menos 2. Número de oxidación del potasio, 1. Pero el de en medio, que es el cromo, ese es el que va a jugar es el como que en el que nos vamos a enfocar, ¿verdad? Aquí dice que es 6. Bueno, menos 2 por 7, eso es menos 14. 1 por 2, eso es 2. Entonces acá 2 menos 14 es menos 12. Entonces aquí en medio me tendría que dar 12 positivo para a la hora de hacerlos de 0. Entonces lógicamente un número que al multiplicarlo por 2 me dé 12, 6. Estará en la tabla periódica el cromo. Los números de oxidación del cromo, los números de oxidación del cromo son 3, 6, 3 y 2. Entonces puedo usar cualquiera de esos 3 siempre y cuando me dé 12, ¿verdad? O lo que necesito para formar la carga neta. Si utilizo 3, supongamos que aquí no dijera 6, sino que utilizara 3, 3 por 2 da 6. 2 más 6 menos 14 no me va a dar 0. Y si utilizáramos 2, 2 por 2 es 4, 2 más 2 son 4, menos 14 tampoco me va a dar 0. Entonces el único que puedo utilizar, me sirve, es el 6. Acá tenemos otro que es triatómica. Bueno, la de los extremos. Número de oxidación de el oxígeno, 2. Número de oxidación de menos 2, perdón, del hidrógeno, por estar del lado izquierdo, va a ser más 1. Entonces menos 2 por 4, eso es menos 8. 1 por 3, eso es 3. 3 menos 8 es menos 5. Entonces en medio me tendría que dar 5 positivo. El potasio, el fósforo, perdón, tiene, creo que si no estoy mal, tiene, vamos a ver, 3 números de oxidación, 3 positivo y negativo. Puedo usar el que necesite. 5 positivo, 5, bueno, y 4. Cualquiera de esos puedo utilizar, pero necesito que me dé 5. Si utilizo 3, o bueno, si utilizara acá 3 por 1, porque el subíndice es 1, por eso no está escrito visiblemente, me daría 3. 3 más 5 sería, no, perdón, 3 más 3 serían 6, y 6 menos 8 no me va a dar 0, me va a dar menos 2, creo. Bueno, y por esa razón. Entonces, con esto, teniéndolo claro, bien presente, sabiendo bien, no de memoria, sino sabiendo bien lo que se tiene que hacer, que es la carga neta tiene que dar 0, las nomenclaturas no van a ser difíciles de formar, las nomenclaturas escritas, ¿verdad? Entonces, nada más. Y bueno, acá tenemos estos dos, ¿verdad? Que son no casos especiales, sino que están entre paréntesis, por decir algo, ¿verdad? Igual tenemos que buscar que la carga neta sea 0, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver, del oxígeno es menos 2, ¿verdad? Del azufre es 6, ¿verdad? Y del hierro, no, del hierro es 3, ¿verdad? Entonces acá vamos a ver aquí afuera me daría 6, acá me daría 6, y adentro, bueno, acá dice carga neta del anión, o sea, del anión adentro, ¿verdad? Sería esto, pero no sería la carga neta que necesito, sino que necesito que sea 0. Entonces por eso este menos 2 está acá, acá también, ¿verdad? Vamos a utilizar menos 1, ¿no? Porque acá afuera, o sea, en los extremos aquí sería el número de oxidación sería
2 del vamos a ver, no recuerdo cómo se llama ese, pero sí sé que está por aquí. Vamos a ver, sí, aquí está. Magnesio tiene que ser 2, ¿verdad? El número de oxidación del magnesio, como es número de oxidación único, o sea, no tiene más, tiene que ser 2 acá, ¿verdad? Por lo tanto aquí me tienen que dar menos 2, por eso el número de oxidación que voy a utilizar acá es de menos 2, ¿verdad? En las nomenclaturas es muy difícil que suceda esto. Esto solo era como que para tenerlo presente, ¿verdad? Nada más. Y bueno, y se acabó mi presentación. Y pues así es como se hace se sacan los números de oxidación de los elementos, ¿verdad? ¿Alguna duda? Todo bien. Bueno, acá tenemos algunas extras, ¿verdad? Tenemos estos números, estos elementos, solo vamos a subrayar ¿sí? Este es uno solo, OH es un hidróxido, ¿verdad? Entonces, porque está junto, ¿verdad? Así se llama, hidróxido, ¿verdad? Vamos a ver qué son los hidróxidos en su respectivo momento, ¿verdad? Creo que si no estoy mal, creo que es hidruro, no recuerdo bien, o es una salvina, no me recuerdo, pero tiene nomenclatura. Y también, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los números de oxidación del hidrógeno y del fósforo, ¿verdad? Para que la carga neta, ¿verdad? Aquí, bueno, acá la carga neta tiene que ser 0. Entonces acá el subíndice del fósforo es 1, ¿verdad? Acá el hidrógeno, al estar del lado vamos a ver, izquierdo, ¿verdad? Según lo que dice acá vamos a ver la presentación, me voy a regresar para tomar la referencia, ¿verdad? Así, aquí está. Cuando el hidrógeno es un catión, o sea, está del lado izquierdo, su número de oxidación va a ser de más 1, ¿verdad? Entonces acá vamos a escribir, ya sabemos que aquí es más 1, ¿verdad? Entonces más 1 por 3, eso es 3. Entonces, por lógica, me tendría que dar acá menos 3 para que sea 0. Entonces, se supone que el número de oxidación del fósforo, acá tendría que ser ahora yo te pregunto, ¿qué decís? ¿Será que el número de oxidación... Uy. Para nada. Me di cuenta que se fue la señal porque acá en mi otro dispositivo se desconectó la comp, entonces eso me dio la señal. Sí, te decía, tal vez de las dos partes, ¿verdad? O sea, no te sabría decir si es de mi parte o de tu parte, no sé. Bueno, bueno, ahora yo te pregunto, el número de oxidación del fósforo lógicamente tiene que ser 3, pero como la carga neta tiene que ser 0, yo te pregunto, ¿será que el número de oxidación del fósforo es menos 3 o es más 3? ¿Qué decís tú? ¿Cuál sería el número de oxidación? ¿Menos 3 o más 3? Sabiendo que la carga neta me tiene que dar 0. ¿Verdad? O sea, ¿cuál sería el número? O sea, yo sé que el número de oxidación sí es 3, pero mi pregunta es, ¿será que es positivo o negativo? Menos 3, decís tú. Bueno, y efectivamente, pues, sí es menos 3, ¿verdad? Porque menos 3 por 1, eso me va a dar menos 3, y menos 3 da 0, ¿verdad? O sea, el número de oxidación del fósforo, ya lo encontramos, es de menos 3, ¿verdad?
si me voy a la tabla periódica, ¿verdad? Efectivamente acá está, ¿verdad? Tengo la opción de que sea más 3 o menos 3, 5 o 4, pero no puedo poner 5 y 4 y ni más 3 porque si no la carga neta me cambiaría, no daría 0, ¿verdad? Nada más. Perdón, no era ahí, era acá. Va. Ahora, bueno, número de oxidación del hidrógeno acá está del lado izquierdo, es 1. Número de oxidación del cloro, pues tenemos que ver cuál sería, ¿verdad? Sabiendo que esto me tiene que dar 0, ¿verdad? Si aquí multiplico 1 por 1 da 1, entonces número de oxidación del cloro tendría que ser, ¿será que el número de oxidación del cloro tendría que ser más 1 o menos 1? Para que me dé 0, o sea, no puedo utilizar otro, o sea, positivo o negativo, 1 positivo o 1 negativo. Incluso aquí está, ¿verdad? Aquí no me tengo que salir, ¿verdad? Y aquí están los números de oxidación del cloro, ¿verdad? Aquí están los números de oxidación del hidrógeno, obviamente las condiciones, cuando es positivo y cuando es negativo, ¿verdad? Aquí están los números de oxidación del fósforo, ¿verdad? Y del calcio. Entonces, ¿qué decís tú? ¿Será que el número de oxidación del cloro será menos 1 o más 1? Sabiendo que la carga neta me tiene que dar 0. Entonces, aquí están los números de oxidación, ¿verdad? Aquí los tenemos, no me voy a ir a la tabla periódica porque aquí se mira bien, ¿verdad? Entonces, bueno, para el número de oxidación sería menos 1, ¿sí? Porque menos 1 por 1 cuando no hay número abajo, ¿sí? O sea, su índice visible es 1, menos 1 por 1 eso es menos 1 y 1 menos 1 es 0, ¿verdad? Los números de el número de oxidación de un hidróxido, ¿sí? Cuando esto está junto, está pegado, los números de oxidación, bueno, el número de oxidación acá sería de menos 1, siempre esto va a suceder, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, entonces acá, si hago esto, ¿verdad? Escribo aquí igual, aquí tiene que ser 0, acá va a ser menos 1, entonces por lógica se supone que vamos a ver, perdón, miento, no, si ya no recuerdo cuál es vamos a ver. Ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Tomé el elemento equivocado. Puse el calcio ahí, era el. Sí, acá está. Ahí está. Entonces acá ya me recordé, sí estaba en lo correcto. Número de oxidación de un hidróxido, ¿sí? Cuando esto está pegado, ¿verdad? Esto se llama hidróxido, ¿verdad? Su número de oxidación fijo, ese no cambia, es menos 1. Entonces solo obviamente aquí se mira número de oxidación del calcio es 1, ¿sí? No hay otro, tampoco puede ser negativo, o sea, no puede ser negativo, porque obviamente la carga neta tiene que dar 0, ¿verdad? Acá 1 por 1 da 1, ¿verdad? Menos 1 por 1 da menos 1, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y listo. O sea que los números de oxidación de estos elementos serían acá menos 3 del fósforo, y menos 1 del cloro, y menos 1 de... perdón.
y 1 del calcio, ¿verdad? Los números de oxidación se sacan o se encuentran utilizando pues la tabla periódica, ¿verdad? Nada más. Bueno, muy bien, entonces ya con esto, por eso dije que era una pequeña introducción, ¿verdad? Bueno, una pequeña larga introducción, porque esto es importante, ¿verdad? Es importante comprender esto, ¿sí? Porque si hubiéramos iniciado de una vez con la nomenclatura, bueno, no sé qué tanto me hubieras entendido, ¿sí? Te lo digo porque pues en algún momento en la universidad, este año que llevé química, bueno, no llevé porque nunca, el licenciado nunca dio clases, pero dio una clase un día, empezó a hablar de la nomenclatura de los óxidos. No le entendí nada porque no sabía cómo sacar números de oxidación. Bueno, entonces me tuve que meter a buscar, o sea, de dónde, cómo le hacía para formar nomenclaturas. Entonces pensé y dije, bueno, es importante hablar primero de los números de oxidación antes de cualquier otra, de cualquier nomenclatura. Bueno, muy bien. Entonces, dicho esto, ahora no sé si alguna duda que tengas. Bien, entonces si estamos bien, vamos a, ahora sí me voy a pasar a vamos a dejar a un lado esto, y ahora sí me voy a enfocar específicamente en la nomenclatura de óxidos, ya después de la introducción, que este es el tema central de esta tarde, ¿verdad? Entonces, la nomenclatura de óxidos. Primero vamos a ver cómo identificar cuándo son óxidos, ¿verdad? Hay una explicación. Bueno, óxidos metálicos y óxidos no metálicos. ¿Cuál es la clave para saber que la nomenclatura es óxidos? Bueno, cuando tenemos un metal, o sea, un elemento del lado izquierdo que no sea oxígeno, y del lado derecho sí, ahí sí aparece el oxígeno, ¿verdad? Y los no metales, ¿verdad? Cuando es un no metal, ¿verdad? El carbono es no metal, y del lado derecho está el oxígeno, ¿verdad? Esa es la clave para saber que estamos hablando de óxidos. En otras palabras, pues, para hacerlo más sencillo, para identificar un óxido, el oxígeno tiene que estar ahí del lado derecho, así, ¿sí? Si está del lado izquierdo, no sería óxido, sería, creo que es una sal binaria, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Esa es la clave para eso. Es lo primero que hay que hacer, o sea, saber qué tipo de nomenclatura hay, ¿verdad? Porque pueden haber dos elementos, dice, pues escriba los tipos de nomenclatura que hay, o los tres sistemas o dos sistemas, pero si no se sabe qué es, o sea, menos se va a poder hacer la nomenclatura, ¿verdad? Existen los más comunes ahora actualmente, los que ahora se utilizan más actualmente, ¿verdad? Esto está más actualizado. Dos sistemas, la nomenclatura de óxido sistemática y la stock, son las más complejas, son las más completas, mejor dicho, ¿verdad? La clásica ya no se utiliza, casi ya no se utiliza, se utilizan más la sistemática y la stock, ¿verdad? Entonces esas son las que más actualmente, según UPAC, esas son las que se están utilizando más, ¿verdad? Vamos a ver cómo hacerlo, ¿verdad? Nada más. Bueno, y pues acá casi aquí no utilizamos calculadora, lo que más se utiliza es tabla periódica, nada más, ¿verdad? Y pues saber restar y multiplicar, ¿verdad? Nada más. Entonces tenemos dos sistemas, o sea, dos tipos de nomenclatura, sistemática y stock. En la sistemática
vamos a utilizar prefijos, ¿sí? Y en la stock vamos a utilizar números romanos que salen de los números de oxidación, ¿verdad? Ahí está la importancia de por qué saber cómo sacar los números de oxidación, bueno, la carga neta para ser exacto. Los prefijos, ahorita lo vamos a ver cuando entremos a la sistemática, pero lo voy a decir como forma de preconceptos o conceptos previos. Los prefijos son mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona. Mono se omite si el metal o no metal tiene solo un número de oxidación, ahí sí se omite, ¿verdad? Se omite eso de monóxido, ¿verdad? Otra cosa, un error que no se tiene que cometer es que acá, por ejemplo, aquí dice di cobre, ¿verdad? Acá yo no puedo decir monocobre, ¿verdad? No podría decir monóxido de monocobre, no. Solo el monóxido se utiliza cuando está acompañado con el óxido, ¿verdad? Eso es lo que se hace, ¿verdad? Acá tenemos esto, ¿verdad? Óxido de cobre 1, esto sale de el número de oxidación del cobre, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver los ejemplos ya más específicamente. Entonces, esto es como forma de intro. Ahora sí, pasémonos a la nomenclatura sistemática. Vamos a tratar de quitar esto porque no me sirve. Cuando no quiero que aparezca, aparece. Ver, ya sé cómo lo voy a quitar. Ahí está. Bien, bueno, sistemática, modelo. Vamos a tener metal o no. Bueno, en este caso vamos a hablar de óxidos metálicos primero. En los metales se utiliza mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, ¿verdad? Y en la palabra óxido solo se utiliza di, tri, tetra y penta. Mono no. O sea, ahí jamás se utiliza eso porque eso no se utiliza, ¿verdad? Entonces, primer elemento, ZNO, zinc y oxígeno. Bueno, número de oxidación del oxígeno, -2, eso ya se sabe. Número de oxidación del zinc, acá está, tiene un solo número de oxidación, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Entonces, por eso solo se nombra como óxido de zinc, ¿sí? Al tener un solo número de oxidación, no puedo utilizar la palabra mono, ¿verdad? En el óxido. Bueno, voy a corregir algo que dije, ¿verdad? Los prefijos mono, estos prefijos se utilizan, van acompañados de la palabra óxido, ¿verdad? Y estos prefijos van acompañados con el metal. Entonces, el monóxido no lo utilizo, solo dice mono, solo se usa si el metal tiene más de un estado o un número de oxidación o una valencia, así también se conoce. Si eso no pasa, si el metal en este caso tiene un solo número de oxidación, la palabra mono se omite, ¿sí? Se omite. Bueno, y tampoco puedo decir dizinc porque acá no hay subíndices, ¿verdad? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Acá tenemos el otro, tenemos el oxígeno y el paladio. Entonces, número de oxidación del oxígeno, -2. Número de oxidación de... Bueno, en este... Vamos a ver... bueno, es que en la stock es donde se utilizan más los números de oxidación. En la sistemática no se utiliza tanto, ¿verdad? Bueno, más que todo nos enfocamos en los subíndices. Entonces, acá diría, como acá el 2 está con el oxígeno, sería dióxido, ¿sí? De... no puedo utilizar monopaladio, aunque aquí solo haya subíndice 1, no puedo utilizar monopaladio, eso no se puede. Acá lo dice, aquí no se utiliza. Entonces, dióxido de paladio, ¿verdad? En el tercero dice monóxido de cobre, número de oxidación del oxígeno, -2. El cobre sí o sí tiene que tener más de un número de oxidación. Aquí está, tiene más de un número de oxidación, entonces se utilizó mono, ¿verdad? Monóxido, monóxido, ¿sí? Monóxido, ¿verdad? De dicobre. Ese di va asociado con el subíndice del cobre, ¿verdad? Nada más. Por eso, ¿verdad? Monóxido de dicobre. Acá tenemos
el otro, ¿verdad? Aquí sería tri, porque aquí está el 3, trióxido de hierro. El hierro tiene que tener más de un número de oxidación. Bueno, perdón, no, eso solo es cuando es mono, ¿verdad? Trióxido de dihierro. Bueno, aquí está el hierro tiene subíndice 2, ¿verdad? Trióxido de dihierro, ¿verdad? Y ahí está. Muy bien. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Todo bien. Bueno, esos son los óxidos metálicos. ¿Qué pasa con los óxidos no metálicos? Lo mismo. Acá la regla sigue permaneciendo igual. Eso no va a cambiar en nada, ¿verdad? Entonces, ahora veamos los óxidos no metálicos, ¿verdad? Entonces, los prefijos siguen permaneciendo. Eso no cambia, ¿verdad? Igual, el mono solo se usa si el no metal tiene más de un número de oxidación. Esa es la regla, ¿verdad? Entonces aquí dice hepta 7. Cuando el subíndice del oxígeno sea 7, vamos a utilizar heptaóxido. Bueno, aquí está heptaóxido, pero para un lenguaje más claro, ¿verdad? Es heptóxido, así se llama, así se dice, heptóxido de dicloro, ¿verdad? No es heptaóxido. Si se escribe así está bien, pero más formal o más técnico, ¿verdad? O es lenguaje más universitario, es heptóxido de dicloro, ¿verdad? Entonces acá el cloro tiene 2, el subíndice 2, ¿verdad? De dicloro. Los números de oxidación ahorita no tienen tanto juego, solo nos enfocamos que el mono se va a utilizar si los elementos tienen más de un número de oxidación. De lo contrario se omiten, ¿verdad? Aquí dice, aquí tiene número, subíndice del oxígeno 1, ¿verdad? El azufre también 1. El azufre tiene más de un número de oxidación, monóxido de, no puedo decir monóxido de monoazufre, eso no existe, ¿verdad? Monóxido de azufre, ¿verdad? Acá también el calcio tiene más de un número de oxidación, entonces monóxido, mono, porque el oxígeno su índice es 1, monóxido de, no monocarbono, solo carbono, ¿verdad? Acá tenemos 5 de índice del oxígeno, pentóxido, así se dice, pentóxido, más directo, pentóxido, ¿verdad? De dinitrógeno, ¿verdad? Nada más. Nomenclatura sistemática, ¿verdad? Simple y sencillamente, ¿verdad? Pues como te decía, la regla, los prefijos siguen permaneciendo. Muy bien. Ahora sí, en la nomenclatura stock, ahí sí hay que ponerle mucho ojo a lo que vamos a realizar, porque a la hora de formar la nomenclatura los números romanos dependen de los números de oxidación de los metales o no metales y del oxígeno. Ya sabemos que es -2 y que a la hora de hacer la carga neta de 0, bueno, o sea, de eso depende, ¿sí? Entonces vámonos de una vez a la nomenclatura stock. Bueno, entonces el modelo es óxido de nombre del metal. Aquí no vamos a utilizar di, tri, nada de eso. Aquí no se utiliza ningún prefijo, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar números romanos, pero si el metal o no metal, ¿sí? Si tienen un solo número de oxidación, el metal o no metal, el número romano se omite, o sea, no se escribe, ¿sí? Acá número de oxidación del oxígeno, -2. Número de oxidación del zinc, no está acá, no está por acá, pero es 2, ¿verdad? El zinc solo tiene un número de oxidación, ¿verdad? Vamos a ver. Efectivamente el zinc tiene solo un número de oxidación por el grupo al que pertenece. Entonces escribimos óxido de zinc, nada más. No óxido de zinc 2, aunque su número de oxidación sea 2. No 2, porque solo tiene un número de oxidación. Entonces ahí sí lo puedo llegar a omitir, ¿verdad? Luego acá tengo óxido, tengo acá esto, perdón, aquí me voy a enfocar en esto. PdO2, bueno, -2 por -2, eso me va a dar -4. Entonces el número de oxidación del paladio
O sea, a la hora para que la carga neta me salga 0, al multiplicar el número de oxidación con el subíndice del paladio tiene que ser 4. Entonces, por lo tanto, el número de oxidación del paladio va a ser 4. Ese va a ser el número romano que vamos a escribir acá. Para óxido de paladio, ¿cuánto? 4. Porque este fue el número de oxidación que utilicé, ¿no? Acá de igual manera, ¿sí? Acá menos 2 por 1 da menos 2. Entonces, para que la carga neta me tiene que dar 0. Entonces, número de oxidación del cobre, ¿sí? Tiene que ser, no puede ser 2, porque si no sería 2 por 2 es 4, y 4 menos 2 da menos 2, no me sirve. Entonces tiene que ser 1, solo el 1 puedo utilizarlo. Entonces aquí, como sé que el cobre tiene 2 números de oxidación, lógicamente no se va a omitir, ¿verdad? Óxido de cobre, ¿cuánto? 1, porque este es el número de oxidación que se utilizó para hacer la carga neta. Que la carga neta sí o sí tiene que dar 0, no puede dar más de 0. Acá también menos 2 por 3, el número de oxidación del oxígeno, acá en estos casos es menos 2, ¿no? Menos 2 por 3, eso es menos 6. Entonces, el número de oxidación del hierro tiene que estar asociado con que un número que al multiplicarlo con el subíndice 2 me dé 6 positivo para que la carga neta me dé 0. Entonces, esto sería 3. Como el hierro sí tiene más de un número de oxidación, ¿verdad? Entonces escribimos óxido, aquí no vamos a utilizar ni di, tri, teta, nada. Óxido de, nombre del metal, hierro. ¿Cuánto es su número de oxidación? 3. Óxido de hierro, 3. Nada más, ¿sí? Ahí está, ya lo tenemos, ¿no? Nada más. Eso es cuando es para óxidos metálicos, ¿verdad? Y pues obviamente también se hace lo mismo para óxidos no metálicos, ¿verdad? Nada más. Si hay dudas, pues ahí puedes hacer tus respectivas preguntas, ¿verdad? Si no, pues vamos a los óxidos no metálicos. Bueno, se hace lo mismo, ¿sí? Y vamos a ver los óxidos no metálicos. Bueno, entonces acá tenemos esto, ¿sí? 2 menos 2 por 7, eso me va a dar menos 14. Por lo tanto, tengo que el número de oxidación del cloro tiene que ser un número que al multiplicarlo con 2 me dé 14 positivo. En este caso, sobre el 7, ¿verdad? Sobre el 7, 5, 3, 1 y menos 1, no, pues, no puedo utilizar ninguno de esos porque no me va a darme 14, ¿verdad? Entonces aquí escribiría óxido de cloro 7, porque ese fue el número de oxidación. Este es el número de oxidación de acá. Menos 2 por 1 da menos 2. El azufre, ¿cuál utilizo? 2, porque 2 por 1 da 2. 2 menos 2 tiene que dar 0, ¿verdad? Óxido de azufre, óxido de azufre, 2. Menos 2 por 1 da menos 2, ¿sí? Carbono, acá está. ¿Qué número de oxidación utilizo? Si quiero que la carga neta me dé 0, entonces aquí el subíndice del carbono es 1, lógicamente tiene que dar 2, entonces solo el 2, óxido de carbono 2, ¿vale? Y por último, acá, menos 2 por 5 da menos 10, entonces lógicamente el número de oxidación del nitrógeno, para que dé 10, porque 10 menos 10 tiene que dar 0, bueno, tendría que ser 5, porque si multiplico 3 por 2 da 6, 6 menos 10 da menos 4, entonces no me serviría, ¿verdad? No me serviría el número de oxidación 3, o menos 3 igual, no me serviría tampoco, ¿no? Solo 5, 5 por 2, 10, entonces óxido de nitrógeno 5, ¿no? Y ahí está, nada más. Muy bien. ¿Dudas al respecto? ¿No? Bueno, entonces vamos a, por último, a las fórmulas, como de una nomenclatura llegar a la fórmula, ¿verdad? Al revés, ¿sí? Tanto de la sistemática y la stock, o sea, cómo realizar la fórmula, ahorita lo vamos a visualizar, ¿verdad?
Entonces vamos a... Miren, fórmulas. Primero sistemática, monóxido de diplata. Entonces la formulita sería, bueno, el metal o el no metal va a ir, el símbolo del metal o no metal va a ir primero. El prefijo, en este caso que utilice el metal o no metal, va a ser el subíndice. Diplata, o sea, Ag2. Y aquí, como dice monóxido, ¿verdad? Monóxido, entonces ya sé que el oxígeno no va a tener subíndice visible. Y esta es la fórmula, ¿verdad? Ag2O, ¿verdad? Acá, dióxido de carbono. Bueno, el carbono queda solito, ¿verdad? El oxígeno va a tener subíndice 2, por esto dióxido, ¿verdad? Ya quedaría de esta manera. Y por último, monóxido de cobalto. Entonces, mono, ¿verdad? Cobalto, pongo su símbolo sin subíndice visible, y monóxido, el símbolo del oxígeno sin subíndice visible o sin índice que se escriba. Es 1, pero no se escribe, es como que si fuera el exponente 1. Nada más. Y ahí está. Ya de la nomenclatura pasamos a la fórmula, ¿verdad? Un poco, no la más, un poco que da como, es un poco como que complicada, un poquito, no mucho, es cuando se pasa de nomenclatura stock a fórmula. Ahí es donde como que puede haber un poco de como que duda, o puede haber un poco de problema, ¿no? Nada más. Rocío, ¿alguna duda? Solo decir todo bien, con eso soy feliz. Muy bien, bueno, nada más, ¿verdad? Bueno, ahora pasémonos a la nomenclatura, bueno, de la stock a la fórmula, ¿verdad? Óxido de cobre 2. Entonces aquí hay que tener más cuidado, hay que ponerle más ojo a las cosas, ¿verdad? Porque si es óxido de cobre 2, lógicamente la fórmula va a quedar, bueno, cobre subíndice 2, óxido subíndice 2. Pero si te das cuenta acá, por eso estas cositas aparecen acá, porque cuando esto sucede, ¿sí? Cuando hay un 2 aquí y un 2 aquí igual, se pueden dividir entre sí. 2 dividido 2 da 1, y automáticamente la fórmula más simplificada, o bueno, se puede simplificar sus subíndices, me va a quedar de esta manera. En el óxido de azufre 6, bueno, símbolo del azufre, bueno, aquí hay que tener cuidado con una cosa. Bueno, el símbolo del azufre, acá está el número de oxidación del oxígeno y el número de oxidación del azufre, pero en las fórmulas vamos a cruzarlos. O sea, el número de oxidación del azufre va a ser el subíndice del oxígeno, y el número de oxidación del oxígeno va a ser el subíndice del azufre, obviamente positivo, no puedo escribir aquí menos 2. Es por eso que esto queda de esta manera, ¿sí? Por eso, ¿verdad? Y pues acá también se puede dividir, ¿verdad? Entre 2 dividido 2 es 1, por eso ese queda, sí, el azufre queda sin nada, y 6 dividido 2, eso es 3, está más simplificado. Óxido de cloro, bueno, óxido de cloro, sus números de oxidación, entonces el número de oxidación del oxígeno va a ser el subíndice del cloro, y el número de oxidación del cloro, que sería 3 porque aquí está descrito, sería el número del subíndice del oxígeno. En este caso no se puede dividir, ¿verdad? 2 dividido 2 es 1, pero 3 dividido 2 me va a dar decimal, entonces aquí no se simplifica la fórmula, nada más. Y pues ahí ya lo tenemos. Y bueno, y listo. Ya pasamos de... O sea, ya sabemos de dónde proceden algunas fórmulas, ¿verdad? Y nada más. Muy bien, entonces ya ahora sí, con esto termino mi explicación, que ese es el primer tema de nomenclatura, ¿verdad? Ya los siguientes miércoles vamos a ver las otras nomenclaturas, ¿verdad?
sus especificaciones, sus características, cómo saber que si son o no son, ¿verdad? Y bueno, vamos avanzando, nada más. Muy bien, entonces si no hay ninguna duda, ahora vamos a pasar a lo que tú tienes que realizar. ¿Qué es lo que vas a hacer? Te vas a enfocar nada más en completar la tablita, ¿verdad? Acá están los ejemplos que hicimos, ¿verdad? Ahí están las comparaciones, pero estos 6 ejemplos, ¿verdad?, son otros, no son los que vimos en las diapositivas. Entonces vas a completar, bueno, aquí está las stock, no, perdón, la sistemática ya está, entonces vas a escribir en stock, ¿verdad? Estos 3 primero en stock, los otros 3 ya están en stock, hay que escribir la nomenclatura sistemática, ¿verdad? Nada más, solo hay que, o sea, la tarea en sí solo es lo que falta completar, ¿verdad? Incluso ni hay necesidad de copiar toda la tabla, ¿verdad? Solo mejor escribir las nomenclaturas que hacen falta, ¿verdad? Nada más, ¿sí? Eso sería únicamente lo que la señal. ¿Qué vas a decir? Decime lo que me ibas a decir. No sé en cómo se fue en qué momento se fue la señal, ¿verdad? Sí, te decía que creo que fue lo último donde se fue mi señal. Que pues tenés que realizar las nomenclaturas de las que faltan, ¿verdad? O sea, de estas 6, ¿verdad?, reescribir las que ya están y añadir las que faltan, ¿verdad? Y de las otras 3 también, ¿no? Las de arriba, o sea, las que están completas, eso no se tienen que escribir, ¿verdad? Nada más. Algo que me ibas a decir, que vi que ahí levantaste la mano. Alejandro. Hola. No iba a decir nada, nomás que como vi que te desconectaste, que ya no ibas a seguir nada más. No, cuando se desconectan los 2 dispositivos, bueno, ahí sí, bueno, primero me despido, no voy antes, ¿verdad? Entonces solo se desconectó la compu, que saber quién le agarra el internet de vez en cuando, que se pone feo la señal, y eso no me gusta. Nada más. Bueno, entonces con esto, y ahora sí ya termino mi explicación. Lo que preguntabas cuando era que no me iba a conectar, mañana no me voy a conectar, incluso tengo que borrar el evento, porque mañana no voy a estar en casa todo el día, me voy a regresar como tipo, bueno, 4 aprox. Entonces no me voy a poder conectar. Ya está grabada la clase de mañana, igual se va a publicar en automático en YouTube, en Classroom, a las 3 de la tarde, para ser exacto. Entonces ahí ya está todo programado, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Y pues